Fotosíntesis. Los organismos se pueden clasificar de acuerdo a su alimentación. Hay organismos que producen su propio alimento y se denominan autótrofos. Otros no pueden producir su propio alimento y necesitan consumir a otros organismos y se denominan heterótrofos. La energía que principalmente hace posible la vida en nuestro planeta proviene del Sol. Un grupo de organismos autótrofos pueden capturar la energía de la luz solar unido a dióxido de carbono y agua para producir moléculas orgánicas como glucosa. Estos organismos se denominan fotoautótrofos y el proceso que llevan a cabo, fotosíntesis. Además de producir glucosa, liberan oxígeno como desperdicio. La luz del Sol contiene diferentes tipos de radiación electromagnética formada por partículas llamadas fotones. Los fotones viajan en forma de ondas que tienen distintas longitudes y energía. A menor longitud de onda, mayor es la energía del fotón. La porción de luz que puede ser utilizada para fotosíntesis es la luz visible. En la ecuación general de fotosíntesis se reducen 6 moléculas de dióxido de carbono y se oxidan 6 de agua para producir una molécula de glucosa y se liberan 6 moléculas de oxígeno como desperdicio. Para que esto sea posible se necesita la energía del Sol y en el proceso producir el transportador de electrones NADPH y la molécula de energía ATP. Si comparamos la ecuación general de fotosíntesis con la de respiración celular, podemos observar que los reactivos de una son los productos en la otra. El que un proceso sea inverso al otro hace posible el flujo de energía en la biosfera. La fotosíntesis ocurre en dos etapas: reacciones de luz y el ciclo de Calvin. La célula eucariota vegetal posee diversos organelos para llevar a cabo funciones en particular. El organelo donde ocurre el proceso de fotosíntesis es el cloroplasto. El cloroplasto es un organelo de membrana doble que contiene en su interior una región llena de fluido denominada estroma. Además posee unas estructuras en forma de disco rodeadas de una membrana denominadas tilacoides. Una pila o columna de tilacoides se denomina grana. Diferentes etapas de la fotosíntesis ocurren en diferentes porciones del cloroplasto. En la membrana tilacoide ocurren las reacciones de luz y el ciclo de Calvin ocurre en el estroma. Vamos a discutir cada etapa de la fotosíntesis en mayor detalle. Primero discutiremos las reacciones de luz o reacciones dependientes de luz. Ocurre por la acción de los fotosistemas 1 y 2 y una cadena de transporte de electrones en la membrana de los tilacoides en los cloroplastos. Los fotosistemas 1 y 2 tienen moléculas del pigmento clorofila que atrapan la energía de la luz llevando electrones a un nivel de energía más alto.
El agua se oxida, donando electrones al fotosistema 2. En este punto es que se produce el oxígeno durante fotosíntesis. Los electrones son excitados por las moléculas de clorofila y viajan al fotosistema 1, donde se convierte NADP en NADPH en el estroma. Además, se genera un gradiente electroquímico de protones que hacen posible la producción de ATP en el estroma mediante la acción de la ATP sintetasa. El ATP y NADPH producido durante las reacciones de luz se utilizan en el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin ocurre en 3 fases: fijación de carbono, reducción y regeneración de ribosa bifosfatada. En la fijación de carbono, el CO2 es incorporado a la ribosa 1,5-bifosfato utilizando la enzima Rubisco, formando una molécula de 6 carbonos. Luego, la molécula intermedia de 6 carbonos se divide en 2 de 3 fosfoglicerato. La enzima Rubisco puede funcionar como una carboxilasa, fomentando la fijación de carbono que ocurre durante fotosíntesis. También puede funcionar como una oxigenasa, añadiendo oxígeno y ocasionando que se libere dióxido de carbono. Esto se conoce como fotorrespiración. En la reducción se utiliza ATP para convertir cada molécula de 3-fosfoglicerato en 1,3-difosfoglicerato. Luego se utiliza NADPH para convertir estas moléculas en gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato se utiliza en la tercera fase del ciclo y además es el precursor de la glucosa y otras azúcares. Finalmente, en la fase de regeneración de la ribosa 1,5-bifosfato, mediante una serie de pasos en el que se utiliza al final ATP, moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se convierten en ribosa 1,5-bifosfato. Las fases del ciclo de Calvin arregladas de forma cíclica, donde podemos ver la fijación de carbono, la reducción y la regeneración de ribosa 1,5-bifosfato. Para que se genere una molécula de glucosa, el ciclo debe ocurrir 6 veces y se requieren 18 ATPs y 12 NADPH. La tasa a la que ocurre la fotosíntesis varía de acuerdo a varias condiciones ambientales, tales como concentración de dióxido de carbono, concentración de oxígeno, disponibilidad de agua, temperatura, tiempo de iluminación, intensidad de luz y color de la luz. Las hojas de las plantas poseen diferentes tipos de células que están relacionadas a la fotosíntesis en los distintos tipos de plantas. Para la mayoría de las especies de plantas, la incorporación de dióxido de carbono a la ribosa 1,5-bifosfato es la única forma para fijar carbono. La enzima Rubisco puede funcionar como una carboxilasa, fomentando la fijación de carbono y produciendo 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Debido a que este es una molécula de 3 carbonos, estas plantas se denominan C3. Cuando los niveles de CO2 son bajos y los niveles de oxígeno altos, Rubisco añade oxígeno a ribosa 1,5-bifosfato, produciendo una molécula de 3-fosfoglicerato y fosfoglicato. El fosfoglicato pasa por una serie de pasos en el cloroplasto, peroxisomas y mitocondrias, que producen una molécula orgánica y liberan CO2. Esto se denomina fotorrespiración. La fotorrespiración es más probable que ocurra cuando una planta es expuesta a un ambiente seco y cálido. Para conservar agua, se cierran los estomas de las hojas, lo que ocasiona que no pueda entrar el CO2 del aire y quede atrapado el oxígeno producido en fotosíntesis. Algunas especies de plantas han desarrollado una forma de minimizar la fotorrespiración con una anatomía de la hoja distintiva, donde las células mesófilo protegen la vaina del haz vascular para evitar que estén expuestas a altas concentraciones de oxígeno.
Estas producen una molécula de 4 carbonos como primer producto en la fijación de carbono en lugar de 3-fosfoglicerato, por lo que se denominan plantas C4. Los tipos de plantas clasificados de acuerdo a sus variaciones en fotosíntesis como adaptaciones a distintas condiciones ambientales son C3, adaptadas a climas moderados, utilizan menos energía para fijar CO2, el 90% de las plantas pertenecen a este grupo. Las C4 son adaptadas a climas cálidos y secos, tienen ventaja en conservación de agua y prevención de fotorrespiración, y las CAM son adaptadas a climas cálidos y secos, son suculentas que almacenan agua. Las C3 usan solo el ciclo de Calvin para fijar carbono, y este ocurre en el mesófilo. Forman 3-fosfoglicerato en el primer paso de fijación de carbono. Ejemplos son el trigo, centeno, cebada, avena y soya. Podemos observar el ciclo de Calvin en las plantas C3 que ocurre en las células mesófilas. Las plantas C4 fijan el carbono en dos fases divididas espacialmente. En el mesófilo, la enzima une CO2 con fosfoenolpiruvato formando oxaloacetato. Este es convertido en malato. Y en la vaina de las vascular, el malato se rompe formando piruvato y CO2, el cual es fijado en el ciclo de Calvin. Ejemplo: maíz, caña de azúcar y sorgo. Podemos observar el ciclo en las plantas C4, donde ocurre primero en el mesófilo el ciclo C4 y luego en la vaina de las vascular el ciclo de Calvin. Las plantas CAM, CAM es Crassulacean Acid Metabolism, son tipos de plantas que fijan el carbono en dos fases divididas temporalmente en el mesófilo. Durante el día los estomas están cerrados y realizan el ciclo C4, y por la noche abren estomas y ocurre el ciclo de Calvin. Ejemplos de estos serían sábila, cactus, piña, orquídeas y agave. Podemos observar cómo el ciclo C4 ocurre durante la noche y el ciclo de Calvin durante el día, ambos en el mesófilo. Resumiendo, las plantas C3 usan solo el ciclo de Calvin para fijar carbono, forman 3-fosfoglicerato en el primer paso de fijación de carbono. Las plantas C4 fijan el carbono en dos fases divididas espacialmente, hacen oxaloacetato en el primer paso de fijación de carbono durante la primera fase. Y las CAM son tipos de plantas C4 que fijan el carbono en dos fases, divididas temporalmente, día y noche, en una misma capa de células.